Muy buen día, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy día tenemos por objetivo conocer la ley de Ohm, cuáles son las magnitudes eléctricas que van a estar involucradas directamente en un circuito eléctrico y cuáles van a ser las fórmulas que describe la ley de Ohm. Conceptos básicos. Vamos a tener que ver algunos conceptos básicos de primero para poder comprender directamente cuáles son las magnitudes eléctricas que van a interferir directamente en la ley de Ohm. Por ejemplo, el voltaje es una magnitud física que indica la diferencia de tensión eléctrica entre dos puntos. Su unidad de medida va a ser el voltio. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que va a pasar directamente en un conductor. Nosotros le podríamos decir también un alambre y la unidad de medida va a ser el amperio. Ahora, la resistencia es la oposición al paso de la corriente en un conductor eléctrico o un alambre. La unidad de medida va a ser directamente el ohmio. Ahora, vamos a ver directamente qué es lo que nos dice o describe directamente la ley de Ohm. Dice, esta ley establece la relación que hay entre el voltaje o tensión, la intensidad de corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. El voltaje que circula por un conductor es directamente proporcional a la corriente y a la resistencia del conductor eléctrico. Entonces nosotros acá vamos a tener también directamente en un círculo las tres principales magnitudes eléctricas. E también significa el voltaje o también lo podemos encontrar nosotros como tensión eléctrica. La I es la intensidad de corriente y la R va a ser la resistencia del conductor. Entonces nosotros para encontrar directamente la corriente eléctrica, si ustedes se dan cuenta en el círculo que hay ahí, simple y sencillamente vamos a tapar con un dedo o como quieran ustedes la magnitud que vamos a buscar. En el primer caso nosotros nos damos cuenta que está con el dedo puesto la letra I, que sería para la corriente. Entonces vamos a decir que la corriente va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. En el segundo vamos a tener tapado para E, que sería el voltaje. Y vamos a decir que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Ahí por último pues vamos a tapar nosotros la R y vamos a decir que la resistencia va a ser igual al voltaje dividido la corriente. Ahora vamos a tener también lo que es la definición de un circuito eléctrico, porque nosotros vamos a tener también dentro de un circuito eléctrico esas tres magnitudes principales. Más adelante nosotros vamos a poder ver también que van a influir algunas otras eh, magnitudes eléctricas que son complemento. Pero vamos a enfocarnos ahora en el circuito eléctrico. Dice que es la asociación de elementos conductores que hace posible la circulación de la corriente eléctrica. En el circuito eléctrico, los consumos o resistencias son elementos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Si nosotros nos damos cuenta o vemos los efectos directamente de la energía eléctrica, es que se transforma de una energía a otra. Eso lo vamos a ir viendo más adelante conforme vayamos viendo nosotros directamente todo lo relacionado a la electricidad. A continuación vamos a presentar los elementos básicos de un circuito eléctrico. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, en la gráfica o en la figura, tenemos una fuente de energía que puede ser directamente una batería para los circuitos de corriente directa. Pero para los circuitos de corriente alterna ya va a ser un generador, y se va a producir directamente en las casas donde nosotros vivimos. También tenemos el consumo o consumidor que puede ser una resistencia. En este caso vemos nosotros que es un bombillo. Y también tenemos el conductor
también vamos a tener nosotros un interruptor, que es el que va a interrumpir, directamente el paso de la corriente. Vamos a tener también dos tipos de circuitos eléctricos, que va a ser en su primera instancia el circuito en serie. Es donde las resistencias o consumidores se conectan de forma sucesiva, de manera que en el camino entre una resistencia y la fuente de alimentación siempre hay otra resistencia que se interpone. Tal vez aquí está un poquito difícil, pero para comprender mejor es como cuando nosotros vemos las series de Navidad para el arbolito de Navidad, valga la redundancia, que si ustedes se dan cuenta va una luz a la par de la otra continuamente. Ese es el circuito en serie. Y si nos damos cuenta en la gráfica, pues vamos a tener tres resistencias en serie que podrían ser tres focos también. Y vamos a decir que la resistencia total en ese circuito va a ser simple y sencillamente la sumatoria de las tres resistencias. Ahora, para la corriente en un circuito en serie va a ser exactamente la misma. Para el voltaje total vamos a decir que los voltajes que se producen en cada uno de los resistores o consumidores va a dar el voltaje de la fuente. Como tenemos nosotros tres resistencias, ustedes se dan cuenta que el voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3 me va a dar a mí el voltaje total o el voltaje de la fuente. Ahora, para el circuito en paralelo es donde las resistencias o consumidores se conectan de tal forma que ninguna se interpone en el camino de la otra para llegar a la fuente. Dicho de otra manera, si ustedes se dan cuenta cabalmente en la gráfica, vemos directamente que todos los principios de la resistencia van a ir conectados entre sí y todos los finales también de las resistencias van a estar conectados entre sí para ir directamente a una fuente de voltaje. Por el contrario, vamos a tener ahora que los inversos de los recíprocos de cada una de las resistencias que conforman ese circuito va a ser la resistencia total. Ahora, si ustedes se dan cuenta acá, la corriente total va a ser directamente la sumatoria de las tres corrientes que van a pasar por cada una de las resistencias. Ahora el voltaje en paralelo va a ser exactamente el mismo en todas las resistencias. Ahora vamos a poner unos ejemplos de aplicación. Dice, calcula la resistencia, la intensidad, de corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería que tiene una diferencia de potencial o un voltaje de 30 voltios. Para estos ejemplos o estos tipos de problemas nosotros es bueno que pongamos directamente todos los datos que nos da el problema para poder visualizar mejor cómo lo vamos a hacer. Datos: resistencia de 10 ohmios, voltaje de 30 voltios. Y como me piden la corriente, yo sé que la corriente va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. Por lo tanto, yo tengo un voltaje de 30 y una resistencia de 10. 30 dividido 10, vamos a tener nosotros un amperaje de 3. Vamos con el otro. Dice, calcular el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. Ahora acá los datos que nos dan va a ser la resistencia y nos van a dar el amperaje. Vamos a encontrar nosotros el voltaje eléctrico o la tensión o la diferencia de potencial. Entonces decimos que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia y esto va a ser igual a 4 por 10 y va a ser una respuesta de 40 voltios. Para el último ejemplo que vamos a hacer,
Mi abuela ha comprado un refrigerador que tiene una resistencia de 300 ohmios. Mi abuela quiere saber qué intensidad debe tener la corriente para que funcione adecuadamente. Acá hay un dato muy escondido. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que nuestro refrigerador directamente va a funcionar con 120 voltios. Por lo tanto, tengo una resistencia de 300 ohmios y ahí me confundí que sería un voltaje de 120 voltios. Entonces la corriente va a ser el voltaje debido a la resistencia y vamos a tener que 120 dividido 300 me va a dar a mí 0.4 amperios. Bueno, entonces hasta acá terminamos por el momento la introducción a la ley de Ohm, esperando que ustedes em, hayan tenido un poquito más claro o que no se les haya dificultado mucho estos cálculos. Si ustedes se dan cuenta, es solo de tener bien en claro los datos y tener claras las fórmulas para poder directamente resolver estos problemas. Nos miramos en una próxima ocasión y ya veremos un poco más detallado algunos otros conceptos de la ley de Ohm y también con otros conceptos para la potencia eléctrica. Fue un gusto saludarles, se cuidan, feliz tarde.